Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela, brindando asesoría legal agraria, en esta ocasión con un enfoque inmobiliario. Dejo a su disposición el teléfono WhatsApp celular 6692 25 59 25. Repito, 6692 25 59 25. El tema ganador: ¿cómo puede una empresa privada adquirir la posesión sobre tierras de uso común, ya sea dentro de un ejido o comunidad indígena o comunidad no indígena? De modo que el tema de hoy aplica por igual tanto para ejidos y comunidades, independientemente que me refiera a ejidos. Y por equidad de género, desde luego que también abarco a la mujer, al hombre, cuando me refiero a ejidatario, comunero, abogado. Es importante ponernos en contexto para sacarle mayor provecho a esta transmisión. Ocupar, debemos entender para los fines de este video, que significa que no debe existir ningún obstáculo físico ni legal con los que pueda enfrentarse una empresa para que pueda disponer en todo momento, de manera libre, de una superficie de tierras de uso común durante la vigencia del contrato, por ejemplo. Ocupar también significa poseer como si fuera el dueño, poseer casi como si fuera el titular de dicha tierra, es decir, pero basados en un contrato, desde luego. Ocupar también significa usar consecuentemente, con los fines que originalmente se pactan o se negocian. Eso debemos de entender por ocupar físicamente. ¿Y con qué finalidad se ocupa? Pues detecto, por ejemplo, las cuatro siguientes. Para disfrutar las ventajas que implica precisamente esa tierra. Para aprovechar las características propias de la superficie. Para explotar incluso los recursos disponibles. Y para trabajar, es decir, materializar los fines de esa posesión, seguramente basados en un contrato. La ocupación, tengan en cuenta que puede ser de manera directa y personal. O en su caso, la ocupación por parte de la empresa puede ser indirecta, es decir, a través de sus empleados, de sus socios o de alguna empresa subcontratada o con la que tenga alguna relación. Y a propósito, ¿qué debemos de entender por empresa para los fines de este video? Es una persona moral, conformada a su vez por personas físicas, constituidas legalmente, entre ellas asociadas para un fin determinado, que es predominantemente lucrativo o especulativo, en relación a una actividad comercial para ofrecer pues un producto o un servicio al público. ¿Qué entendemos por tierras de uso común? Pues es la propiedad del ejido, es el principal patrimonio de la comunidad, que no fue reservada como zona parcelada ni como zona urbana, y que ha sido asignada en un porcentaje a los ejidatarios, a los comuneros, dicha tierra de uso común. Y número 3, el uso común también se le llama al certificado que expide el Registro Agrario Nacional, la delegación del RAN. Esas tres connotaciones tiene el uso común. Ojo, para efectos de esta transmisión no se incluye, respecto a la posesión que pueda ejercer una empresa, no se incluyen las tierras achuradas, esas superficies que fueron medidas dentro del ejido durante los programas como el Procede, pero que nada más los ejidatarios tenían la posesión, pero no podrán acreditar la propiedad.
Tampoco se incluyen pues las posesiones que tienen los ejidatarios o los ejidos de manera irregular, es decir, que no cuentan con la acreditación en calidad de propietarios. Tampoco se deben de incluir lo que son las zonas de reserva para el crecimiento del asentamiento humano, porque esas tienen otro fin, ni las parcelas que no han sido asignadas o que no tienen vacantes o no están disponibles. Por cierto, ¿qué debemos entender por posesión? Ya lo cité, que es la posesión, y a continuación la forma en que se puede ejercer esa posesión es la siguiente. La más común son los contratos principalmente. Señala el artículo 45 de la Ley Agraria. Las tierras ejidales y comunales podrán ser objeto de cualquier contrato de asociación o aprovechamiento celebrado. Los contratos que impliquen el uso de la tierra ejidal podrán celebrarse, de hecho, con terceras personas y tendrán una duración no mayor de 30 años, acorde al proyecto productivo. Cuiden mucho ese último requisito del plazo. En pocas palabras, en la Ley Agraria, en su artículo 45, señala que pues las tierras de uso común pueden ser motivo de un contrato. Mientras que la misma Ley Agraria, en su artículo 79, señala que el ejidatario puede aprovechar su parcela directamente o conceder a otros ejidatarios o terceros su uso o usufructo mediante aparcería, mediaría, asociación, arrendamiento o cualquier otro acto jurídico no prohibido por la ley. Cuando se trata de parcelas, no hace falta la autorización de la asamblea ni de cualquier otra autoridad. Asimismo, podrán aportar su derecho de usufructo a la formación de sociedades tanto mercantiles como civiles. En realidad, este artículo también se hace extensivo a lo que es la tierra de uso común. Y cuando se trata de esta última, tierra de uso común, la decisión desde luego que sí la toma la asamblea y debe de quedar desde luego asentada en un acta. Entonces, listos ahí, colegas, abogadas, abogados, los contratos que señala el artículo 79 de la Ley Agraria también aplican tanto para parcelas y para tierras de uso común. Esos dos artículos pues son el fundamento, el 45 y el 79. Para los contratos, que son los principales instrumentos que se utilizan. Mientras que otra de las formas para que una empresa esté ocupando tierras de uso común puede ser mediante un convenio que derivó o que puso fin a una situación un tanto conflictiva, a un desacuerdo derivado de algún contrato previo o en su caso de algún juicio o algún pleito legal pudo haber concluido en un convenio y ese convenio puede implicar que se le otorgue a la empresa un plazo determinado para que siga ocupando las tierras, porque seguramente de ahí derivó la naturaleza del conflicto. Tercera, sentencia definitiva, es otra de las formas. Recordemos que el Tribunal Agrario tiene facultades para que cuando le llevan un contrato, un convenio, lo pueda revisar y si lo califica de legal, lo pueda elevar a sentencia. O bien, algún conflicto que se suscitó por alguna relación contractual entre un ejido en relación a las tierras de uso común con una empresa, pudo haberse llevado ante una autoridad, ya sea el Tribunal Agrario o el juez civil, y de allá se dictaminó en sentencia que la empresa tiene derecho a ocupar
las tierras de uso común. Y la cuarta opción, a través de la cual se puede la empresa estar en posesión de las tierras de uso común, es cuando se constituyen sociedades, asociaciones, empresas, pues, con diferentes fines, con diferentes regímenes. Es decir, puede ser una empresa de sociedad anónima, puede ser una empresa de producción rural, etc. Señala el artículo 75. En los casos de manifiesta utilidad, el ejido o comunidad podrá transmitir el dominio de sus tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles, en las que participe desde luego el ejido o los ejidatarios. Ahí está el fundamento, el artículo 75. De hecho, este artículo va un paso más allá de la cuestión de que no es solo la posesión a que adquiere, sino que también la empresa en sí, por así decirlo, se adjudica las hectáreas de uso común que se aportan a la sociedad y consecuentemente pues pueden disponer de la posesión. Otra forma, otro instrumento que he detectado a través del cual una empresa privada puede disponer de la posesión de tierras, pues es cuando la tierra de uso común la declaran área natural protegida. Entonces entra lo que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la Semarnat también, a administrar esa superficie y como dependencia pública pueden otorgar concesiones a empresas privadas. Es una figura jurídica interesante, esto de declarar área natural protegida a cierta superficie de un ejido o comunidad, porque en teoría el ejido sigue siendo dueño de la tierra, pero el uso, la posesión, en pocas palabras, es la Semarnat o la CONAM quienes mandan ahora dentro de esa área natural protegida, y ellos están facultados para otorgar concesiones para que exploten, para que aprovechen esa área natural protegida. Lo injusto, por así decirlo, de esta figura es de que no le indemnizan al ejido por esa afectación de declararles área natural protegida a sus tierras ejidales de uso común o, en su caso, a lo que es la comunidad. Y la otra forma en que una empresa puede también entrar a poseer y mantener la posesión de ciertas superficies a través de las concesiones. Pero ojo ahí, las concesiones se brindan para, por ejemplo, explotar la minería, lo que son los minerales pues valiosos, preciosos que están en el subsuelo, las aguas, la extracción de piedras, tierra, arena, etc. No en sí del suelo físico, de la tierra, de uso común. Pero a veces sí se cometen abusos de que no le informan al ejido, a la comunidad, y empiezan a ocupar también la superficie cuando la concesión no incluye la superficie. De hecho, uno de los requisitos indispensables para que se otorgue la concesión y siga vigente es de que el titular de la concesión, para poder entrar a ocupar superficie de tierra de uso común que necesite, pues ocupa forzosamente el permiso, la autorización del dueño de la tierra de uso común, en este caso el ejido o la comunidad. Pues bien, insisto en el punto, de esas 6 posibilidades que te planteé que justifican o pueden justificar que una empresa privada tenga en posesión superficie de uso común, la más recurrente o la más común son los contratos, los que te mencioné. Arrendamiento, de hecho, es el que más se ocupa, porque a veces hasta para cualquier otra actividad ajena, como la minería, se ocupan cierta superficie, luego se celebran contratos de arrendamiento, aunque a veces no es el contrato indicado. ¿Qué se debe de cuidar respecto a los contratos de arrendamiento? La relación contractual pues entre la empresa que va a ocupar el uso común del ejido. Tomen nota de esto, es sumamente importante. Número 1, se debe determinar la superficie de uso común. Si va a ser toda la totalidad de la superficie de uso común o
si nada más van a ser 2, 1 o menos de un polígono. Un polígono es una superficie cerrada, completa, una figura geométrica pues, de forma indefinida, pero sí cerrada, que puede conformar una área o una zona del uso común. A veces el contrato puede abarcar toda la superficie, si son 1000 hectáreas por las 1000 hectáreas. Si son 1000 hectáreas divididas en 3 polígonos, pues hay que determinar si de todos los polígonos van a ser o unos cuantos. Eso va a quedar muy claro en los contratos. O en su caso, pues a veces nada más ocupan unas 5 hectáreas, 10 hectáreas. Debe quedar señalada esa pequeña fracción. Se recomienda mucho que quede delimitada las hectáreas exactas en un plano o en un croquis de ubicación, y que ese plano topográfico se anexe como parte del contrato y se establezca en el contrato que es obligación de la empresa que va a disponer de la posesión que eche un cerco, que construya un corral de alambres, de malla ciclónica, lo que sea, y que si va a hacer modificaciones a la superficie de la tierra, y si esas modificaciones van a representar una mejora o va a empeorar la tierra, pues que se establezcan en qué condiciones se van a devolver una vez que concluya la posesión. Es importantísima también la vigencia del periodo durante el cual van a estar en posesión. Puede ser un plazo establecido, definido, con fecha exacta, o a veces se convierte en un plazo indefinido. Sobre todo, esto ocurre cuando se van a un pleito legal derivado de un contrato, de un convenio, de un conflicto, pero que mientras la empresa está poseyendo. Y eso es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces los abogados, los asesores o los ejidatarios pues quisieran sacar de la noche a la mañana una empresa, o que ya no estuviera aprovechando las tierras. Pero pues si el pleito está y la empresa tiene la posesión, hay que aguantarse hasta que dicten sentencia, y vamos viendo en qué sentido. Y luego viene pues el amparo, y ahí nos aventamos otros meses, sino es que años. Tengan en cuenta esa situación de la vigencia. También establezcan en los contratos que si a la empresa se le va a permitir que pueda ceder sus derechos contractuales o vender. La empresa A que contrató puede vender a la empresa B o a la empresa C. Eso es sumamente importante. O que si entre socios también se pueden, por así decirlo, trasladar los derechos que se adquieren mediante el contrato. A veces por cuestiones fiscales se cambian también la razón social las empresas. Checar esa situación, no es que traigan una consecuencia fiscal hacia el ejido como propietario de las tierras de uso común. Los pagos son sumamente importantes. Por ejemplo, la cantidad exacta que se va a pactar, si se va a dar algún importe de garantía sobre el contrato, las formas de entregarse el dinero, si va a ser transferencia electrónica, a través de un cheque, a través de un recibo en efectivo, si se va a hacer algún pago o casi todo el pago por adelantado, si se van a pagar también de manera adelantada algunas mensualidades, algunas anualidades, si se van a contemplar los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse, sobre todo si alguien actúa de mala fe, la empresa o el ejido, si el dinero se va a depositar a la cuenta del tesorero o a la cuenta del ejido. Yo les recomiendo que nunca pacten que la empresa le va a distribuir el dinero a los ejidatarios. Siempre se generan problemas al interior. Por regla general, y es la recomendación, la empresa le entrega el cheque o le hace la transferencia a la cuenta que le indiquen a nombre del ejido o del tesorero. Y ya son los ejidatarios a través de sus asambleas y sus representantes quienes se hacen bolas para entregar y repartir el dinero. Los impuestos también es sumamente importante que se establezca si la renta también se le va a aumentar lo que es el porcentaje del impuesto, y
obviamente lo va a declarar el ejido, pero ¿quién va a poner ese dinero? Si lleva incluido en la renta o si se va a pagar una cantidad extra por los impuestos. Eso también es muy importante. Las prórrogas, importantísimos. Si van a existir o no prórrogas, y en caso de que existan, si esas van a ser en automático o se van a negociar. La legislación que va a aplicar para la existencia de ese contrato, tanto de la figura que se adoptó, arrendamiento, mediaría, asociación de participación, constitución de una empresa, etcétera, la forma en que lo van a resolver si eso se va a conflicto y si esta va a ser a través de la ley agraria, ley mercantil, civil, fiscal, etcétera. Así las cosas con los contratos. A manera de conclusión, recomiendo que cuiden de no omitir alguno de los requisitos que les acabo de enumerar, porque si lo hacen va en perjuicio de su cliente. Recordemos que hacer negocio es el negocio de la gente que se dedica a los negocios. Lo de ellos no es andar buscando pleitos legales, relaciones desgastantes o costosas, y menos con ejidos, con quienes siempre tienen sus reservas. Entonces, pues cuiden las condiciones, que sean claras, independientemente si te va a tocar asesorar al ejido, a la empresa. Eviten abusos en el trato, no omitan información que pudiera ocasionar más adelante un problema, para que la relación pues funcione a largo plazo, para que todos ganen dinero y no anden ganando problemas, ¿no? De modo que registren el WhatsApp que les dejé aquí para cualquier situación que se les pudiera ofrecer en el 6692 25 59 25 para asesoría desde cualquier parte del país, colegas. Esa asesoría desde luego que aplica para ejidos, comunidades, sus integrantes, sus dirigentes, sus representantes, para los que andan metidos en los negocios inmobiliarios, para las agencias inmobiliarias, para los abogados, que cada vez va a ser más necesario que entiendan la lógica de las tierras ejidales y comunales y qué más se puede hacer con ellas aparte de sembrarlas o dedicarlas a la ganadería. Para los que son expertos en buscar, interesados en invertir en tierra ejidal o comunal, pues aquí están estos lineamientos que les recomiendo mucho los tomen en cuenta. Por último, pues les pido nada más que respeten el derecho del autor, de la fuente, donde está transmitiéndose sus temas, porque pues a veces no falta quien viene, los copia, el temario, la estructura y se los lleva a impartir cursos. Se vale impartir cursos y qué bueno, así se tiene más enfoques desde diferentes ángulos sobre el mismo tema, pero pues échenle ahí un poquito de coco y estructuren sus propios temarios. Les digo esto porque conozco colegas que le saben mucho a lo agrario y mis respetos para ellos, de ellos he aprendido, pero no se atreven a grabar, a veces por este motivo, porque no falta el profesionista con poca ética que se piratea todo esto y va a imparte el curso. Por eso para ustedes la información es completamente gratis. De hecho lo hacemos para que conozcan más de los derechos, de las obligaciones, de lo que sí se puede y lo que no se puede con esta clase de tierras respecto a contratos. Para los ejidatarios, pues también para que estén más conscientes de sus derechos, de lo que pueden pedir, de lo que merecen. Y para los empresarios, pues para que conozcan de qué forma se pueden acercar. Entonces, pues ahí está el tema. Gracias por sus saludos, por sus comentarios. En esta ocasión por un detallito técnico. Tuve que transmitir desde esta cuenta. Ya mañana retomamos mi cuenta oficial. Gracias por su atención y estamos al pendiente para mañana domingo.